Gracias Sí, a Dios. obviamente. Gracias Y el por segundo sí se preguntar. corta en la llamada, siempre. Y la segunda ya. Buenas tardes a él, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus saludos. Espero que se encuentren muy bien. Ya comenzando el último mes, ¿cierto? Pero para nosotros el segundo. Entonces tengamos muy presente pues las fechas. Muchachos, varias cositas necesito que quedemos en la clase de hoy, e incluido cómo vamos a trabajar la última semana, porque no sé cómo han organizado en las otras materias. A mí me solicitaron desde las materias de programación que la última semana la dejáramos como para el tema del parcial y todo el cuento, pero que adelantáramos tema. No sé si yo ya hablé con ustedes esta parte, no me acuerdo. ¿Ya hablamos este tema entre nosotros o lo hablamos en este momento? Háganme reacciones para yo Ya saber. lo habló, pero es mejor que lo aclare. Usted ya Ah, mencionó, ok. pero es mejor que lo aclare, por él. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que la otra semana, si Dios quiere, vamos a hacer un refuerzo muy interesante en los temas que vamos a ver tanto el lunes como el miércoles. mm, Porque, venga, yo miro una cosa, yo creo que yo a ustedes les había propuesto cuántos momentos evaluativos antes de irnos, dos o tres. Vamos a entrar hoy al segundo. Y el tercero estaba para la semana del 18. Entonces, ese taller teórico práctico de seguimiento lo voy a dejar para trabajarlo en esa última semana, lo van a trabajar ustedes de forma autónoma y lo dejo planteado miércoles de la otra semana, listo. Entonces, ese es un tallercito que como ya me estoy anticipando al concepto de normalización en el de hoy, lo voy a trabajar más en un tema ya más orientado a SQL, para que ya vengamos muy dúctiles de SQL entonces, porque nos ha rendido el tema, ¿cierto? A nosotros nos ha rendido bastante el tema en esta materia. Entonces, la otra semana dejaré planteado el trabajo para la semana del 18, ¿sí? Para que ya ustedes en trabajo autónomo terminen de desarrollar ese momento evaluativo. Entonces, la otra semana vamos a ver bastanticos temas, listo, para que lo tengamos presente. El lunes y miércoles veremos bastanticos temas. Muy bien, eso por esa parte. Por lo otro, estoy terminando de calificar. Yo creo que termino, si Dios me lo permite, hoy en la noche, ¿cierto? Sí, hoy en la noche más o menos. Todavía me faltan como 7, 8 grupos y ya ahí les monto la calificación y las observaciones. Hasta el momento he visto muy buenos trabajos, para que lo tengan muy presente. Muy bien, listo. Y hoy vamos a hacer entonces el trabajo de ver muy bien el concepto de clave primaria, clave foránea, el contenido que tienen en las relaciones y vamos a irnos entonces con el segundo momento evaluativo, que es del 20% y que ese vamos a tener plazo para trabajarlo toda la semana, ¿vale? Porque en teoría era el miércoles, pero lo voy a dejar planteado hoy con trabajo autónomo independiente el miércoles. Eso quiere decir que nos volvemos a ver el lunes de la otra semana, porque es un trabajo larguito, ¿vale? Entonces, yo sé que estamos en semana de parciales, que hay muchas materias que están parcializando esta semana, entonces por eso les voy a dar hasta el viernes. ¿Por qué no les doy hasta el sábado? Porque es que el sábado es día de las velitas y yo sé que ahí pierdo el año. Entonces, más bien prefiero decirles que hasta el viernes, porque yo sé que se me afanan un poquito más, ¿vale? Entonces, muy presente. Listo, vamos a compartir por aquí entonces. Mm, bueno, si no eran tantos los estudiantes que iban a presentar el parcial de cálculo era. Muy bien, entonces sean todos bienvenidos muchachos. Un abrazo, Dios los bendiga a todos. Gracias por venir a su clase de bases de datos uno. Recuerden que estamos comenzando la semana número 5 del calendario académico, correspondientes la semana 5 o la semana 6. La semana 6 correspondiente a las clases 10 y 11, porque hoy vamos a ver la clase 10 y dejamos planteado
el taller que era para la clase 11, o el momento evaluativo para la clase 11. Muy bien, vamos a la frase del día. Entonces, ¿qué nos dice por aquí la frase del día? Miren esta frase, qué tan importante. La felicidad ininterrumpida aburre, debe tener alternativas. Alguna vez yo escuché una entrevista de J Balvin, ¿cierto? Y entonces al hombre le preguntaban que bueno, que por cuántos países estaba, que cuántas descargas tenía anuales en iTunes, en todos los, en cómo es que es en Spotify y todo ese cuento. El man pues muy exitoso con un arranque de carrera un poco difícil, pero finalmente pues el man logra una carrera muy tremenda, como hoy en día Karol G, pues que para los que somos más viejitos los vimos arrancando muy duro y vemos pues como, como pegaron de fácil, como pegaron de bien después, ¿cierto? Pero en una parte de esa conversación, J Balvin mencionaba que él sufría de depresión y que sufría de una depresión con pensamientos suicidas y que sufría de una depresión con unas connotaciones de vacíos en su vida, de que le faltaban cosas a nivel eh, de amor, de, pues como de persona, ¿cierto? De compañía, de familia. Y yo decía, yo trataba de magnificar en esa conversación y yo decía, venga, este man incluso ha mandado a traer carros que tienen en Mónaco, ¿cierto? La gente de Mónaco, o sea, el dinero que tiene este man es una cosa impresionante, me imagino. O sea, el man tiene como, por decir así, 7, 8 millones de descargas y tiene más de así 1.000 millones de visualizaciones, o sea, nada más por las meras redes sociales ya el man cuantifica todo lo que quiera. Y yo decía, y este man sufre de una depresión con tendencia suicida. El man ha pensado muchas veces quitarse la vida, ¿cierto? Eh, en un punto en donde usted lo tiene todo, literal, ahí sí la palabra, ¿cierto? Porque la utilizamos mal, pero literal, ahí sí lo tiene todo. Entonces uno dice, venga, esta frase es muy violenta. La felicidad ininterrumpida aburre, duele, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿la felicidad está en la plata? Y esa es la reflexión más grande que les traigo con esta frase, porque muchas veces nosotros asociamos la felicidad a la plata. La plata da cosas, da ciertas comodidades, da ciertos lujos, da ciertas formas para que usted este, obtenga algunas cosas que usted quiere. Profe, yo me quiero comprar una NMAX, profe, yo me quiero comprar un Play 5, profe, yo me quiero ir para Cartagena. Profe, ¿sabes qué? El sueño mío es andar en Bambaíto, a mí me gustan las bambitas, listo, entonces cómprese sus cadenitas de oro. Pero realmente la felicidad está en la plata. Eso es lo único que le marca a usted la felicidad. Ténganlo muy presente. Y a veces esos altibajos que nos tocan, esas carencias y esas necesidades que nos tocan son las que nos ponen realmente on fire cuando nosotros necesitamos, ¿cierto? Miren lo que dice por ahí. Debe tener alternativas, debe tener momentos difíciles, debe tener rupturas, debe tener la muerte de un familiar, debe tener, profe, qué duro, sí, sí, debe tener una enfermedad, debe tener desempleo, debe tener hambre, sí, debe tener, no tener pasaje, un mundo de cosas. Pero cuando la vida tiene todos esos saborcitos, es cuando se pone buena. Ahí les dejo ese trompito en la uña y espero que les haga reflexionar un poquito. Hoy vamos a empezar a cerrar toda esta parte del diseño. Ya la otra semana nos vamos a concentrar en la preparación de la data cuando va a pasar ya al modelo en base de datos. Pero hoy vamos a ver entonces ese concepto de clave primaria, clave foránea y vamos a ver el concepto del modelo lógico. ¿Cuándo se llega al modelo lógico? ¿Cierto? Y en medio de todo eso va a estar el planteamiento del segundo momento evaluativo. Muy bien. Este modelo lógico, la consulta no es qué es el modelo lógico, sino algunos componentes que quiero que los busquen porque no los abarcamos todos acá, pero que sí les van a servir bastante. Los conceptos del unique, los conceptos del null, los conceptos de, de una cuarta relación, entre otros, entre otros. Claves primarias.
Entonces, hasta el momento hemos dicho, mire, es fundamental que cuando estemos creando una tabla, haya un elemento que no se repita, que sea el que los identifique nuclearmente a todos, atómicamente tiene que ser un valor indivisible, entre otros, entre otros. Pero vamos a empezar a entender muy poderosamente qué es la clave primaria, qué es el primary key, qué es la clave foránea o el foreign key, y para poder entender qué hace ese foreign key cuando hay una relación uno muchos o para solucionar algunas relaciones, y cómo en la normalización ya empiezo a entender que esa segunda, esa tercera, esa cuarta tabla en normalización, cuando me dicen, ven y sabes qué, hay que hacer que el ID de la tabla tal pegue con el ID de la tabla tal, pero se referencien por clave foránea, hoy vamos a entender eso, para poder plantear el momento evaluativo. Listo. Entonces, ¿qué nos dice de las claves primarias? La clave primaria es un atributo, es un conjunto de atributos dentro de una tabla o clase en el contexto de UML, ¿cierto? Porque también puedo estar hablando de UML y normalmente cuando hablamos de lenguaje de modelamiento unificado, que es el UML, también podríamos estar hablando en el contexto de clases y objetos, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de un diagrama de clases, en el diagrama de clases están pintados cuáles son las clases padre, cuáles son las clases hijo, o sea, las herencias, cuáles son las relaciones que hay entre ellos, pero también se extiende a una manera lógica de ver los datos y también entenderemos cuáles pegan con claves primarias y claves foráneas. Listo. Entonces dice, o clases en el contexto de ML que identifica de manera única cada registro o instancia en una base de datos. Miren lo que nos dice por allí, es el pilar de la integridad de una base de datos relacional, ya que garantiza que no haya duplicados y que cada registro sea distinguible. Entonces, empezamos a ser muy enfáticos con lo siguiente: integridad referencial e integridad del dato. Esas dos palabras se nos van a volver pan de cada día en esta materia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un buen diseño, tengo una buena integridad referencial. ¿Qué es una buena integridad referencial? Que yo estoy referenciando los datos de manera óptima, ¿cierto? Que cuando yo hablo de que aquí tengo una tabla estudiantes y aquí tengo una tabla cursos, entonces va a haber una tercera tabla que me va a permitir organizar los datos de estos dos eventos y que la integridad referencial es que la referencia va a estar muy bien elaborada, ¿cierto? Y la integridad del dato es asegurar que si yo espero que aparezca un 10, debe aparecer un 10. Si yo espero que aparezca María, debe aparecer María. María Pérez Bermúdez, debe aparecer María Pérez Bermúdez. ¿Por qué? Muchas veces en el diseño e incluso en la lógica backend, cuando yo no hago una buena lógica backend y cuando yo no estoy tocando bien el dato con esa lógica front y esa lógica de base de datos, muchas veces el dato no acude a lo que tiene que ser, ¿cierto? Y me entrega un valor incorrecto. Ahora, ¿por qué menciona la lógica backend? Pero estamos en bases de datos. Sí, muy sencillo. Usted me dice a mí que en un campo usted va a guardar un número que va a ser el producto de una operación, de una cuantificación, pero en su lógica backend, cuando la programó, no se fijó por decir algo, va a decir cualquier cosa, así de lógica de referencia del dato, de integridad del dato. Mm, por ejemplo, cuando ustedes cogen y calculan un valor muy grande, ¿cierto? Y lo llevan a una variable entera, y resulta que esa variable entera ya no es capaz con ese valor. Entonces, el sistema no me puede dejar el campo nulo, el sistema no dice que es nulo, el sistema genera un valor incluso con error, y al no fijarse, se hace una inserción de un valor con un error. Entonces, de las cosas que tenemos que decir, integridad del dato e integridad referencial son dos pilares de esta materia, ya que garantiza que no haya duplicidad y que cada registro sea distinguible. Muy bien. ¿Cuáles son las características fundamentales de las claves primarias? Entonces, las claves primarias, primero que todo, tienen unicidad. Cada valor de la clave primaria debe ser único e irrepetible dentro de la base de datos. Ningún otro registro puede tener el mismo valor en ese atributo o en ese conjunto de atributos. Profe, me acuerdo muy bien que ya dijiste, venga, la clave primaria puede ser la cédula, pero la clave primaria puede estar compuesta entre la cédula y el correo electrónico, o entre la fecha de nacimiento y la cédula, o entre un número identificador tipo
carnet de estudiante y de su número de cédula, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Pero ninguno de esos valores que hacen parte de la composición de la clave primaria se puede repetir tampoco. La no nulidad. Una clave primaria no puede contener valores nulos. Esto asegura que siempre haya un identificador válido para cada registro. Ya cuando ahorita en enero nos metamos con el contexto de SQL, vamos a entender ese poder que significa la no nulidad o incluso el poder que significa la nulidad, ¿cierto? Cuando yo permito que el valor sea anulable, dentro de la construcción de una base de datos, dentro de la consulta de una base de datos, pero no y nunca dentro de la clave primaria. ¿Listo? La inmutabilidad, que son idealmente los valores de la clave primaria, no deben cambiar con el tiempo. Esto es algo que mucha gente respeta y otros no, ¿cierto? Pero que el 95% del diseñador sí lo respeta, ya que esto podría afectar las relaciones que dependen de ella, ¿cierto? La integridad referencial. Ahora, profe, un ejemplo de valor que cambie, cuando normalmente en algunos conceptos la clave primaria es el correo electrónico. Y esto lo vemos nosotros mucho en el tema de servicios, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes acceden a un servicio en la nube, cuando ustedes acceden a un servicio, este, no sé, en la PlayStation, cuando acceden a un servicio en un periférico de salida o de entrada que simplemente le dice, no, lo que es con el correo electrónico. Entonces, pues ahí hay unas diferencias, porque para algunos servicios esto simplemente es un tema de referenciación de servicio y lo que va es a una base de datos no relacional. Pero muchas veces ese servicio se catalogó en su tupla como que la clave principal fuera el correo electrónico. Ahora bien, y el día en que usted cambia de correo electrónico. Ah, profe, ¿sabes qué? Incluso de hecho, cuando uno no se acuerda, uno simplemente vuelve y se registra con otro correo electrónico. Entonces, miren el concepto de la integridad del dato y del poder que tiene el dato en su relación. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, entonces el dato es corruptible, o el dato no siempre va a ser del mismo usuario, o el mismo usuario nunca va a, o a veces el usuario no va a respetar la integración de su dato. Entonces, miren que es muy importante este concepto de la inmutabilidad. Pero vuelvo y le repito, para muchas organizaciones es incluso eh, la clave principal, es el nombre y, y la cédula. Y, es que cambió de nombre, o cambió de cargo, cambió de departamento, cambió de algo. Y ahí viene una reestructuración en la tupla o duplicidad en la tupla. Casi nunca se da la reestructuración, casi siempre se da más bien, es la duplicidad en la tupla. La simplicidad. Se prefiere una clave primaria sencilla, ojo, ojalá compuesta por un solo atributo, para facilitar la gestión y evitar complejidades innecesarias. Ahora, profe, en la universidad eso es, pero de facto así duro, que su clave está compuesta por número de carnet, por, por número de carnet, por eh, el ID y muchas veces incluso hasta por correo electrónico. Entonces eso lo que hace es que los tres, gracias Juan, lo que hace es que los tres hacen una super clave que no tiene equivocación, ¿cierto? Eso es muy poderoso, pero obviamente estamos en una universidad, 46.000, 50.000 estudiantes. ¿Cuántos registros dependen de nosotros? Horarios, materias, historial, de todo lo que usted se imagine. O sea, nosotros podemos ser una base de datos de unos 1.500, 1.600 millones de registros bajita la mano. Y yo creo que podría ser más. Ya si uno le mete el histórico, podría ser una base de datos hasta de 5 millones de registros, de 5.000 millones de registros. Entonces, cuando tengo una base de datos tan grande, tengo que tener unas claves muy fuertes. Ahora, si yo voy a manejar una clave de un mini mercado, ¿para qué voy a relacionar una clave así tan poderosa? Es lo que me dicen a mí, venga, ¿sabe qué? Que la clave sea compuesta por un solo atributo. De hecho, para que ustedes tengan una idea, yo sistematicé tiendas del peluquero
hace 20 años, ¿sí? ¿Y con qué la sistematizamos? Ah, con el código de barra del producto, para eso lo trae. Ah, y los que no traíamos, los que no traían código de barras, nos bajamos el programita para bajar códigos de barra y se hacían de acuerdo a la misma, a la misma normatividad, pero se hizo una estructura de códigos propias para los que no tenían, porque se busca es un atributo fácil. Entonces, miren, de muchas cosas, usted el atributo que lo compone en un banco es su número de cédula, ¿cierto? El atributo que lo compone a usted en la gran mayoría de las cosas es su número de cédula, porque es único e irrepetible, para facilitar la gestión y evitar complejidades innecesarias. Y la última característica es la consistencia. Cada registro debe tener un valor de clave primaria único, ¿sí? Y válido en todas las operaciones de la base de datos. Cada registro debe tener un valor único, un valor de clave primaria único. Pilas con ese concepto. Muy bien, pero resulta que las claves primarias no siempre son las mismas. Hay claves primarias que están determinadas por la forma en cómo se compone, con la forma en cómo se construye. Entonces, tipos de clave primaria. Está la clave simple, la que acabamos de hablar, consiste en un único atributo, por ejemplo, un atributo ID cliente en una tabla cliente. Entonces, lo que estábamos diciendo en estos días, que de pronto yo omití eso, yo en estos días me quedé pensando, venga, porque el estudiante me preguntó hace el miércoles creo que fue, profe, y entonces, ¿por qué no lo hacemos todos con el nombre de la persona o el nombre de, no me acuerdo, pero cuando terminó la clase yo dije, yo no he dicho lo siguiente. Una tabla cliente, normalmente el campo del ID se llama ID-cliente. La tabla de producto por sintaxis, signatura, ¿cierto? Por semántica en la construcción. La tabla producto normalmente se llama ID-producto. La tabla cliente, ID-cliente. Esa es una sintaxis que uno maneja que está estandarizada, normalizada y generalizada, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, por ejemplo, y empieza a ser ya evidente ahora sí, un atributo ID cliente en una tabla cliente. Ese es el ID, la clave simple. La clave compuesta formada por más de un atributo, ejemplo, la combinación de ID estudiante y ID curso en una tabla de inscripciones. Ah, sí, ahí sí ya pega fuerte. Profe, pero ¿sabes qué? Yo ahí puedo hacer normalización. Sí, ahorita miramos eso. Para identificar de manera única las inscripciones. Clave sustituta o lo que se llama el surrogate key, ¿cierto? Es un identificador artificial generado por el sistema. Ejemplo, un número secuencial o una composición de texto. Por ejemplo, cuando uno dice que es muy poderoso, ¿cierto? Es cuando uno dice 1001 eh, producto leche, 1002 el producto harina. Sí, profe, pues que estamos hablando en el éxito. Ah, bueno. Y entonces esta también la puedo incluso llevar a compuesta con el número que yo le doy internamente, el número que trae de código de barra más el nombre, ¿cierto? Y ahí tendría una superclave para que ustedes tengan una idea. Cuando yo sistematizo una tienda del peluquero, sistematizo 7.000, 8.000 productos. Cuando yo sistematizo una base de datos como el éxito, puedo tener más de 600, 700.000 productos para que ustedes tengan una idea. Entonces, hay que, profe, sabiendo que hay productos nacionales importados, hay productos que son incluso maquila. Entonces, ¿usted qué hace? Como puede encontrarse datos repetidos, entonces usted dice, venga, vamos a tener una clave de tipo sustituta o propia, así por ejemplo como la que sigue, PRD 001 guión y otra cosa, o PRD 00001 si tiene muchos datos. Y lo que hace es que esa la pega al número, por decir algo, del código de barras y ahí va a tener un identificador único. O simplemente, ¿cierto? Simplemente en mi codificación interna habrá un codificador. Por ejemplo, para los empleados de ciertas empresas no solamente vale con el número de la cédula, sino que la empresa también tiene digámoslo, su identificador. Y para que ustedes tengan una idea, en las universidades también, cuando le dicen, profe, usted es tan, y su cédula, ¿cierto? Porque igualmente también uno hace parte de la clase persona, para los que ya están viendo programación o van a ver programación, uno hace parte de la clase persona, recuerden por allá la especialización,
Entonces, también necesitaría uno una clave sustituta. Se utiliza cuando no hay un atributo natural adecuado como clave primaria o cuando yo quiero reforzar la clave primaria. Un ejemplo, un campo ID pedido autoincremental en una tabla de pedidos y empiezan a aparecer terminologías que vamos a empezar a utilizar ya muy dentro de poquito. Ah, venga, es que yo enmascaré una tabla para que esa tabla eh, tenga un ID autoincrementado de uno en uno que arranca en PRD 0001. Listo, ojo con ese concepto. Y yo aquí digo que quizá cuando no hay tanto un atributo natural, sino más bien cuando yo quiero incluso de hecho aumentar ese atributo para que sea más fuerte. Y la clave natural se basa en datos inherentes al registro, ¿cierto? Por ejemplo, el número de identificación como un número de pasaporte en una tabla de personas. Hay datos que son naturales, entonces por decir algo, pero que sirven para identificar producto, azúcar, ¿cierto? Entonces, profe, un producto clave natural peso. No, porque yo puedo tener de la misma marca 5 o 6 presentaciones diferentes. Ah, bueno, ¿qué hay? Buscaría yo que sea el dato natural, el nombre, ¿cierto? Y entonces, profe, para distinguirlo, lo pego con el código de barras o le hago una clave sustituta de acuerdo a. Entonces ahí es donde usted ve azúcar, guión bajo, Manuelita por 30 gramos. Tran y arranca. Azúcar, guión bajo, Manuelita por 100 gramos. Azúcar, Manuelita por 500 gramos, por 4000 gramos, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan muy presente. Listo. ¿Cuáles son esos requisitos para seleccionar una clave primaria? Porque no todos los campos que sean un número van a ser clave primaria, ¿cierto? No todos esos campos que nosotros determinamos como, venga, entonces el que no se repite, no siempre será el clave primaria, pero sí hay unas formas y unas funciones para determinarlo. Primero que me garantice unicidad, ¿cierto? Debe ser capaz de identificar de manera exclusiva cada registro en la tabla. Si ustedes, por ejemplo, van y miran, para que tengan una idea cómo viene todo este concepto, si ustedes van y miran en un supermercado, la sal, por decir algo, nombres propios, esto es netamente pedagógico, aquí no le estamos haciendo propaganda a nada. Si usted va y mira la refisal, entonces usted mira la refisal en el tarrito, mira la refisal en el tarrito, la verde, la azul, la café, mira que hay un tarro más grande, mira que hay en bolsita, mira que hay una bolsa más grande, mira que ya hay un pote grande, siempre va a encontrar un código de barra diferente por producción de la empresa, por recepción del agente distribuidor y por sistema de almacenamiento lógico de la información, ¿cierto? Esto es todo un concepto, el código de barra no está diseñado para que, veo eso, es un identificador internacional. No, porque todos los códigos de barra, de hecho, por países empiezan de manera diferente. Colombia siempre será 770 y de ahí en adelante son 13 dígitos y hay productos que tienen solamente 8 dígitos, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Entonces, siempre se debe buscar que haya unicidad garantizada. Entonces, de hecho, cuando usted va a sistematizar y cuando usted va a diseñar base de datos, usted va a decir, ¿qué vamos a sistematizar? Vamos a sistematizar productos. ¿De qué tipo? Ah, vamos, ropa, nacional o importada. Importada, ¿de qué parte del mundo? Miren que empieza usted a decir incluso a tener que saber de dónde proviene el dato para saber usted cómo va a enmascarar esos campos, porque usted después va a decir, ah, bueno, entonces yo aquí voy a admitir números desde 13 dígitos hasta 8 dígitos, con letra, sin letra, que arranque por tal prefijo, que terminen en tal número, de acuerdo a esa almacenamiento que vaya a hacer. Otro requisito es la estabilidad. Su valor no debe cambiar frecuentemente, ya lo habíamos mencionado arriba, ya que esto podría causar problemas de integridad. Entonces, eh, miren qué tan traumático y les cuento esto. Por ejemplo, hace como unos 7, 8 años, nos llamaron de una empresa y nos dijeron, miren, van a cambiar todos los códigos de barra de esta empresa. Ajá, entonces necesitamos hacer una actualización masiva, ¿sí? Ya voy, Santi, necesitamos hacer una actualización masiva y esa actualización tiene que ser en tiempo real porque no se puede dejar de facturar.
Entonces ahí toca sacar unas copias en caliente de la base de datos con unos campos modificables en caliente para poder hacerlo. Pero este concepto de que tratar de que nunca cambie, pues en teoría el número de la cédula nunca cambiará. Pero si hay empresas que dicen, no, ya nos vamos con un modelo diferente, se recodifica todo, o ya la empresa no es colombiana, eso fue lo que nos pasó. ¿Por qué van a cambiar? Porque ya la empresa no es colombiana, la empresa ya es de Suiza, y entonces todos los códigos de barra quedan con la empresa en Suiza. Entonces nos tocó hacer un cambio, uy, pucha, fueron como 150.000 registros. Santi, cuénteme. Santiago, Santi. Listo, esperemos que Santiago eh, suelte la arepa. Muy bien, minimización del tamaño. Ojo, atributos pequeños son preferidos para reducir el consumo de memoria y mejorar el rendimiento. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente muy exagerada para diseñar y entonces diseñan que la clave es la cédula, el nombre, el correo. Sí, pero que estos son recorridos en tiempo real. Estos son recorridos que el tiempo de ejecución va a tener que hacer en tiempo real. El tiempo de ejecución es en real. No es por allá una consulta que usted hace y le dicen 20 minutos te vuelvo el dato. No, usted está haciendo una consulta en vivo en un cajero. Ah, jue madre, esto es cuestión de segundos. O sea, s- hablemos de que esa cuestión de segundos depende más del protocolo de red que de la lógica backend y de la lógica base de datos. Sí, porque la consulta a la base de datos es una bobada, pues entre comillas, pues cierto. Profe, yo la estoy repitiendo y me ofendiste. No, pues yo digo que es una bobada frente al protocolo de red, ¿cierto? Ojo con el concepto. Muchas veces si ustedes lo miran en tiempo, ustedes están teniendo un acceso a una información que está en base de datos con 2 clics en el celular, ¿cierto? Que el clic es touch screen y uno tiene que ir reconociendo que eso es una velocidad transaccional y esa velocidad transaccional dependerá también de este buen rendimiento y eso se da en el diseño al mismo tiempo a un diseño muy robusto por seguridad, que es que eso es en lo que pecan los de seguridad informática, a esas cosas robustas para no permitir ataques e infracciones, empieza a ser muy lento el sistema. Y entonces aquí hay una cosa que se llama prestaciones y rendimiento versus seguridad. Y entonces hay una cosa que las prestaciones y el rendimiento dan y es servicio al cliente. Entonces para usted no hay nada más harto que usted entrar a una base de datos, a una consulta y que viva caída, que sea súper lenta, que usted dé un clic y haya que esperar 20 segundos a que el clic. ¿En qué era lo que estaba yo ahorita? Yo ahorita estaba haciendo unas actualizaciones. ¿De qué era? Ahorita por la mañana. Y demoradísimo. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque usted ya se enseñó que todo sea casi que instantáneo. Entonces eso también va mucho en el tema de servicio al cliente. Muy chévere y toda la seguridad sí a prueba de balas, pero esa seguridad a prueba de balas haría que usted un trámite bancario se demorara 20, 30 minutos. Y ahí viene el concepto de servicio al cliente. Entonces hay muchas cosas también en consideración. Naturalidad o sustitución, decidir entre una clave primaria basada en un atributo natural del sistema o una clave artificial generada en el sistema. Siempre se va a preferir la clave primaria natural, siempre y cuando ésta no sufra cambios en el tiempo muy abruptos, ¿cierto? Cada cuánto le cambia la cédula a una persona. Pues, profe, a no ser de que haya un error, de que haya un cambio de identidad de la persona por un tema de seguridad, ¿cierto? A no ser de que, pues ya no lo hacen, pero antes, por ejemplo, eh, después de que la persona llevaba tantos años de fallecida, liberaban el número de cédula y se lo asignaban a otra persona, ¿cierto? Para que ustedes tengan una idea, ya hoy en día no, ya es un ID único que incluso se determina por cuando, eh, antes de sacarle la tarjeta de identidad a los niños, ¿cómo es que llama? El, el NUIP, número único de identificación personal. Antes, para que ustedes tengan una idea, yo tengo un compañero que fue un compañero de la universidad, pues que es muy buen amigo, y él siempre dijo, parce, a mí me pusieron cédula de viejito, porque mientras ya todos íbamos, ustedes ya todos son 1, 0, 30, pues nosotros éramos 71, 43,
45, 39, 70, él era 8 millones algo. Eso quiere decir que a él, después de que falleció una persona muchos años, le volvieron a dar la cédula de esa persona fallecida. Entonces, ahí es donde uno dice, si el dato no va a cambiar tanto en el tiempo, es mejor que sea clave natural. Ahora, el dato es muy preciso del producto, del usuario, del cliente, del objeto, ¿cierto? Entendiendo el objeto, no eso es una cosa, objetualmente dentro de una base de datos, sí. Entonces, dependiendo de ese cambio del objeto, uno dice, no, venga, esta gente son de los que cada 5 o 6 años cambian, entonces simplemente más bien manejemos un modelo artificial. Si ustedes miran la facturación cuando van a comprar, no sé, su iPhone, su Play, su electrodoméstico, verán que la clave no será una clave basada en el código de barra, será una clave basada en identificación por sustitución. Entonces, lo que significa una clave artificial generada, ¿cierto? Para que lo tengan presente. ¿Cuáles son entonces las ventajas del uso de una clave primaria? Primero, la integridad de los datos, asegurarse que cada registro sea único y que los datos no se dupliquen. Miren que es la tercera vez que lo digo en 40 minutos, ¿cierto? La optimización en las búsquedas, aquí ya empezamos a meternos con un tema que vamos a masticar mucho desde enero. Las claves primarias son indexadas automáticamente, lo que mejora la velocidad de la consulta, ¿cierto? Al indexar, al juntar, al agrupar todo ese combo de claves foráneas que le están apuntando a ella, entonces la velocidad de la consulta va a ser muy buena, pero lo mejor es que el dato va a ser mucho mejor, de mucha mejor calidad. Y se busca que sea sin redundancia, o sea, que no salga el nombre 3 veces, que no salga el semestre 2 veces, que no salga el promedio 4 veces, sino que de forma precisa salga cada vez solamente cuando se invoca. Eh, Otra de las ventajas son las relaciones de consistencias o consistentes, perdón, facilita la creación de relaciones entre tablas utilizando claves foráneas. La clave principal se vuelve después una clave foránea y si la clave principal es muy buena, también lo va a hacer como clave foránea. Y garantía de identidad permite identificar y rastrear registros sin ambigüedad. Eso es en el tema de consultas, ¿cierto? Entonces, a un modo de ejemplo, entonces me dice, ¿cuál sería en esta tabla, cuando tengo, por ejemplo, un estudiante, una tabla estudiante, si tengo un ID estudiante, un nombre estudiante, una fecha de nacimiento y un email, ¿cuál sería la clave primaria ideal? Entonces él me dice, es la clave ID estudiante. Es única, no nula, ¿sí? Que ya lo vimos, y no cambia con el tiempo. Ahora, la clave natural alternativa sería el email. ¿Por qué? Porque también se espera que el email no cambie en el tiempo. Miren, a mí en la universidad me hicieron mal el correo. A mí en la Nacho me hicieron mal el correo cuando yo entré y me lo colocaron Juan Vallejo, sin la N. Juan Vallejo, no. Juan Vallejo. Y alguna vez le dije al muchacho, vení, qué pena, yo necesito que me cambien, que me arreglen el correo. Y él me dijo, no, no, profe, porque el correo hace parte como clave alternativa y hace parte como clave compuesta de la creación del usuario en base de datos. Entonces ya está creado así. Y en caso de que se caiga la primaria, la alternativa es el correo y usted ya está creado así. Ah, bueno, está bien. Entonces se quedó Juan Vallejo, para que lo tengan muy presente. Listo, muy bien. No sé si Santiago iba a preguntar o ya se le solucionó la pregunta. ¿Quién era el que iba a preguntar ahorita? No, estas las monto ahorita, estas diapositivas las monto ahorita porque yo no preparé clases el viernes, sino que las preparé entre ayer y hoy. Pues ayer y hoy prepararé las de por la noche, pero, y ustedes saben que cuando yo preparo monto ahí mismo, entonces esta sí toca ahorita y con la grabación. Clave foránea. Vamos a entender qué es la clave foránea. Entonces dice así, una clave foránea o el foreign key es un atributo o conjunto de atributos en una tabla que se utilizan para establecer una relación entre los datos de dicha tabla y otra tabla, ¿cierto? La clave foránea apunta a la clave primaria de la tabla relacionada y es esencial para garantizar la integridad referencial
en una base de datos, ¿cierto? Ese sí es su único objetivo, integridad referencial. La otra tiene integridad referencial e integridad del dato. ¿Listo? ¿Qué me dice? ¿Cuáles son sus características fundamentales? La clave foránea debe referirse a una clave primaria o a una clave candidata, ¿cierto? Recuerden que también muchas veces nosotros podemos tener en una clave, en una tabla, que no esté plenamente estructurada ya en un motor de base de datos, sino todavía en un modelo lógico. Yo puedo decir, venga, es que yo todavía no me he decidido si la clave primaria va a ser la cédula o va a ser la cédula y el correo, o va a ser la cédula y el número del carnet. Entonces, eso es lo que se considera como claves candidatas. Entonces, la referencialidad de la clave de la primary, de la foreign key es porque la clave foránea debe referirse a una clave primaria o candidata en otra tabla. Acepta valores nulos. ¿Cómo? Sí. Si la relación no es obligatoria, puede permitir valores nulos. Cuando estemos ya en la parte del compilado de datos y del montaje de datos en motores de bases de datos, nos vamos a dar cuenta que este concepto del nulo, el manejo del nulo es muy importante, ¿cierto? De hecho, tiene una clase solamente para el manejo del nulo, porque es que el nulo puede ser lo más maravilloso que yo tenga en la base de datos, o puede ser lo más malo que yo tenga en la base de datos, o puede ser el equilibrio de las dos cosas, ¿cierto? Profe, yo necesito sacar un listado ya mismo de los servicios que tenemos, que le estamos ofreciendo y le estamos facturando a la alcaldía de Medellín, pero tengo unos registros que todavía no hemos recibido el pago. Mande esos registros en nulo porque usted necesita sacar el listado. Entonces ahí es donde uno dice maravilloso el nulo. Ahora, cuando tengo 20.000 registros, que yo voy a hacer una parte de analítica con ellos, y de esos 20.000 registros me dicen hay que limpiar la base de datos porque el 60% de las tuplas tienen valores nulos no deseados. Entonces uno dice, ah, jue madre, eso quiere decir que hubo problemas de inserción, y si hubo problemas de inserción, hubo problemas de diseño, y si hubo problemas de diseño, incluso hubo problemas de normalización. Entonces hay que mirar a ver en qué punto y en qué aspecto están. Pero entendamos como que, por ejemplo, miren que yo les hago la expresión, acepta valores o no puede aceptar valores nulos. Es porque ese valor nulo es muy importante dentro de la estructura de una base de datos. ¿Qué otras características tiene? Integridad referencial. La máxima, la más poderosa, asegura que los valores en la clave foránea coincidan con valores existentes en la clave primaria referenciada, o sea, en nulos. Consistencia. La base de datos garantiza que los registros relacionados no queden huérfanos, ¿sí? Otra de las más poderosas. Por ejemplo, un pedido no puede referirse a un cliente que no existe, ¿sí? Y esta orfandad de datos es otro de los problemas que nosotros tenemos en las bases de datos mal diseñadas. Por ejemplo, y para que tengan idea, me entregaron una base de datos de 133.000 registros el año pasado y de esa base de datos se esperaba que saliera un mega informe que le diera pie a la gente de la universidad para establecer lo que se llaman rutas de aprendizaje. Es algo que ustedes ya deben estar escuchando desde hace muchos días, el concepto de las tales rutas de aprendizaje. Y entonces, profe, ya en la modernidad no me están mandando a estudiar una carrera en las empresas, sino que las empresas me mandan a estudiar una ruta, haga un curso de bases de datos 1, haga un curso de bases de datos 2, haga un curso de analítica y haga un curso de DBA y se certifica en toda la línea de base de datos y no necesita hacer una carrera, porque la empresa ya no le está pidiendo una carrera. Ah, profe, ¿cómo así? Sí, muchas empresas están haciendo eso. Pues no todas, pero sí una cantidad ya importante está diciendo, o vaya, certifíquese, usted es mi profesional desde hace 5 o 6 años, pues yo necesito que me certifique una ruta de aprendizaje en inteligencia artificial. Y entonces vaya, haga Machine Learning, haga Deep Learning, haga aprendizaje en lenguaje natural, haga redes neuronales y haga algoritmos científicos y tráigame el certificado que usted es el teso en inteligencia artificial. Entonces, para que tengan una idea, para que se monten en ese cuento los que les gusta, eh, ya muchas universidades lo están ofreciendo, nosotros aquí en la Nacho estamos
Yo aquí siento un poquito pegaditos todavía con el tema, pero ahí vamos. Ya hay dos, tres propuestas muy interesantes para sistemas e informática. No sé cómo estarán los otros programas, pero es lo ideal y es lo del mundo de hoy ya el tema de las rutas de certificación, las rutas certificables, ¿cierto? Las rutas de conocimiento. Entonces, el año pasado me entregan a mí esa base de datos y es una base de datos que tenía, sin mentirles, el 90% de los datos huérfanos, ¿cierto? ¿Por qué, profe, tanto? Porque se basaron solamente en en la, en el ID del estudiante y en lo que ya había hecho el estudiante. Pero no había, entonces habían calificaciones en algunas tablas, pero no estaban bien relacionadas, habían unos nombres de cursos, habían nombres de propedéuticas, había de todo, pero no había una buena relación. Entonces, ¿qué pasó? No habían claves foráneas. Fue una base de datos que casi que en dos tablas metieron todo y dos tablas para meter 133.000 registros y tenían como 80 campos, si no estoy mal, una base de datos extremadamente mal diseñada, ¿cierto? Para que lo tengan presente. ¿Cuáles son los propósitos de la clave foránea? Entonces, así como la clave primaria tiene el propósito de no repetibilidad, esta también dice, el primer propósito es establecer relaciones. No, el propósito de la clave foránea no es identificar, no es un identificador de primer orden, es un identificador en otras tablas. Listo. Conectar tablas relacionadas como cliente pedidos, estudiantes materias, cliente producto, factura producto, sección producto, empleado horario, empleado sede, sucesivamente todo lo que ustedes imaginen. Evitar datos huérfanos, ya lo habíamos dicho, previene inconsistencias con las relaciones. Por ejemplo, una inscripción a un curso no puede existir sin un estudiante válido. Modelar dependencias representa dependencias lógicas entre entidades en un sistema, ¿cierto? Y aquí, digámoslo, cuando hablamos de dependencia lógica, es que un dato depende de otra tabla y si no existe esa tabla, yo no existo. Entonces es una dependencia. Facilitar las consultas permite consultas conjuntas entre tablas mediante los join. ¿Lo recuerda? Muy bien. Right join, left join, full after join. Ah, sí, profe. Ojo pues con el concepto. Muy bien. Relaciones comunes con claves foráneas. Entonces, listo. Ya sabemos el poder de la clave primaria, ya sabemos el poder de la clave foránea. Ahora vamos a ver en dónde, ¿cierto? Entonces vamos a verlas por acá. Entonces me dice, la relación 1 a 1. Cada fila en una tabla está relacionada con exactamente una fila en otra tabla. Entonces, por ejemplo, profesor y su cubículo, ¿cierto? Entonces, miren que tengo una tabla que empieza, que si yo la miro ya empieza a tener una buena normalización, cédula, nombre, apellido y género. Tiene una primary key, que es la cédula del profesor. Y tengo otra tabla que se llama cubículo. Si le miro la normalización, ojo que miren lo que les estoy diciendo. Si le miro la normalización, llegamos a ser tan hábiles de que cuando miramos la estructura decimos, ah, venga, esa tabla ya está y no tiene datos. Pero yo le miro, ah, bueno, listo. Entonces, cubículo, número del cubículo, descripción, ubicación y cédula. Listo, profe. Pero resulta que esa cédula, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Un cubículo tiene cédula? No. La cédula, el campo cédula que está ubicado en la tabla cubículo, miren que ahí está de verdecito, es la foreign key o el campo foráneo que la permite relacionar esa tabla con el profesor. Y miren que hay una flechita que sale desde la cédula de cubículo hasta la cédula de la tabla profesor. Listo. Y entonces ahí tenemos cositas como qué, como los campos de la tabla cubículo, campo foráneo, ¿cierto? Y entonces estamos diciendo que está la relación. Muy bien. Aunque ahí aparece 1 AM, es una equivocacióncita o digámoslo, eh, el libro después tiene otro ejemplito, pero me sirve para 1 a 1. ¿Listo? Muy bien. La relación 1 a muchos. Entonces me dice, una fila en una tabla está relacionada con muchas filas en otras tablas. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, un profesor
puede tener muchas mascotas. Un profesor puede tener muchas mascotas. Sí, un profesor puede tener, por ejemplo, yo aquí tengo 10 pescaditos. Puedo tener un gato, puedo tener un loro, puedo tener un perro. Cada uno tendrá su ID, ¿cierto? Tendrá su nombre, su raza, su género, pero van a estar relacionados conmigo por mi número de documento, porque realmente y al final el que va a pagar en la tienda veterinaria todos los servicios o a la persona que le tienen que acudir o a la persona que le tienen que pedir la responsabilidad del animal es a mí. Entonces, miren la relación. Una tabla también este, bien identificada, cédula y bien normalizada, cédula, nombre, apellido y género, una tabla bien normalizada, mascota con su ID, su nombre, su raza, su género y la cédula, que es la foreign key, que es la que pega la primary key con la que me van a relacionar a mí. Ahora, ahora, cuando hablamos de una relación de muchos a muchos, poquitico. Eh, Me disculpan, ustedes saben que ellos ya están de vacaciones y se está gomoseando ahí un juego de Spider-Man que le compré para la Play. Entonces, listo. Entonces, la relación muchos a muchos, que hasta me fui. Muchas filas en una tabla están relacionadas con muchas filas en otra tabla, ¿cierto? Se modela mediante una tabla intermedia, filas, que aquí es donde está el concepto principal de normalización y aquí es donde está la clave más fuerte para la normalización de sus bases de datos con su tema. Se modela mediante una tabla intermedia con dos claves foráneas. Por ejemplo, si voy a hacer una relación entre estudiantes y libros, lo voy a hacer a través de una tercera tabla que las va a contener a los dos, tanto a estudiantes como a libros, ¿cierto? Y esa tabla va a tener su propia clave primaria y de hecho podrá tener algunos otros datos propios de esa tabla, como si fuera una relación de herencia profe en programación orientada a objetos, más o menos. Puedo tener esas relaciones que los pegan con los demás y sus propios atributos. Ah, ok, listo. Entonces miren que aquí la tabla préstamos, que aquí ya pues la limpio un poquito. Aquí la tabla préstamo, entonces me dice, listo, vea, yo me relaciono, yo aquí todo encascarado borrando esta relación. Yo aquí me relaciono con préstamo a través del número ID del estudiante, ¿cierto? Y me relaciono con el libro a través del ICBN del libro. Las dos son foreign key, las dos son foreign key. Mira aquí, foreign key. Tengo mi propia primary key, que es la que me va a identificar el préstamo. Préstamo 123. ¿A quién se lo hicimos? A 71-313-589. Hace Juan Pablo Vallejo. ¿Y qué libro fue? El libro 12-14-28. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones. Ahí ven la biblioteca del profe. ¿Sí o no? Y ahí solucionamos esa relación. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que hemos visto? Si ustedes van y miran su modelo entidad-relación, en ese primer momento que yo les dije, hagan el enunciado con ese título que les di o con ese título que les tocó de acuerdo al grupo, vaya a ese gran enunciado y dígame cuál es su modelo. Entonces ustedes se fueron, nosotros somos una farmacia que hace esto y esto y esto, distribuye productos de esta manera, tenemos servicios a domicilio, cada laboratorio tiene sus productos, pero muchos productos pueden pertenecer a un laboratorio, el boticario es el que atiende. Ustedes me dijeron esa explicación y me montaron el MER, ¿cierto? El modelo de entidad-relación. Ahora, ya con este concepto de las claves primarias y secundarias o claves foráneas, con los conceptos de normalización, vamos a hacer el segundo momento evaluativo. ¿Listo? Ah, bueno, antes de terminar, condiciones del diseño cuando estamos hablando de claves de relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Donde exista una relación de muchos a muchos, pilas que esto es ley. Donde exista una relación de muchos a muchos, en el modelo de entidad-relación, la relación se convierte en una tabla nueva. Ah, y así, sencillito, en base de datos, usted y lo va a incorporar hoy, no lo va a volver a olvidar.
¿Cómo soluciona usted una relación mucho a muchos con una tercera tabla? Ya, eso es todo. Que la relacione a las dos. Que contiene las dos entidades que se están relacionando originalmente. La nueva tabla tendrá la propia llave primaria, su propia, como la acabé de mostrar ahorita en reserva, y tendrá dos llaves foráneas, las cuales corresponden a las llaves primarias de otras dos tablas. Adicionalmente, tendrá los campos adicionales que sean requeridos. ¿Sí? Los atributos propios. Profe, dalo acá. Una que la hace con una, otra que la hace con otra, y adicionalmente sus campos propios. Listo. El nombre para la nueva tabla puede ser el mismo de la relación u otro que sea más adecuado. Normalmente, lo ideal es que el nombre de la tabla sea el nombre de la relación entre una entidad y otra. Un estudiante presta muchos libros, pero un libro puede ser prestado por uno o por muchos estudiantes. Porque pueden haber muchos, o en una etapa de tiempo. Si yo miro esta relación en la distribución de una biblioteca, puede ser en dos momentos. Un estudiante va y alquila 3 libros, ¿cierto? Pero ese libro puede haber sido alquilado por muchos estudiantes a lo largo de un periodo, o puede ser que ese libro haya muchas unidades. Entonces, puede ser prestado por muchas personas al mismo tiempo. Listo, muy bien. Y este es un ejercicio del modelado relacional. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿se acuerdan de la primera basecita de datos que trabajamos? Aquí ya está un poquito más pulidita. Entonces, miren lo que me dice, ejercicio del modelado relacional, que es a lo que yo quiero que nosotros lleguemos. Los decanos son dirigidos, o las facultades son dirigidas por un decano. Eh, la facultad tiene docentes, los docentes tienen cursos, los cursos tienen asignaturas, las asignaturas tienen estudiantes y los estudiantes están inscritos a esas asignaturas. Entonces, miren la forma de relacionar ese muchos a muchos, ese docente asignaturas, miren por aquí la relación muchos a muchos. Miren la relación muchos a muchos. Cédula, código, eso quiere decir que esta tabla me está relacionando a esta y a esta. ¿Sí? Miren esta tabla de inscripción, me está relacionando a esta y a esta. Entonces miren que no hay circularidad, que eso es de las cosas que más me tengo que cuidar yo. Profe, no pude evitar la circularidad en mi base de datos, pero así por donde usted lo mire, siempre se generó circularidad. Entonces usted sabe de antemano y de hecho que en su base de datos las consultas, algunas consultas, le van a generar tuplas repetidas, le van a generar obviamente un rendimiento más bajo en cuestión de transabilidad, pero lo que más va a tener es información repetida, porque la circularidad, miren, esto me lo decían a mí hace 26 años, me decían, vea, si esta vaina se pega aquí de una u otra forma, usted va a tener, cada que busque la información del decano en la inscripción del curso del docente, le va a aparecer 2 veces. Cada vez que busque un docente que quien lo gobierna, 2 veces. Cada vez que un curso, siempre le va a aparecer repetido. Ahora, ¿dónde está el éxito de la base de datos? Que al principio ustedes van a hacer la cara que yo hice hace 26 años. Si usted diseñó bien su base de datos, si usted estando parado aquí en la tabla de Cano quiere conseguir información de acá o acá, la consulta le tiene que quedar tan bien hecha que de toda esta vuelta, ¿cierto? Es un poquito más amplia la consulta, pero es menos sistema de procesamiento en caso de que haya circularidad en la base de datos, para que lo tengan muy presente. Eso, usted siempre que tenga un modelito así de base de datos, usted dice, esto es un modelo limpio. Siempre que le quede así, usted dice, esto es un modelo limpio. Es un modelo muy bueno de consulta también. Muy bien, vámonos con el momento evaluativo número 2. Esta es la parte que más me gusta a mí. Resulta que ahora sí vamos a tener el momento evaluativo que vale el 20%. Recuerden que yo me había equivocado en el primero. El primero era del 10, que después lo corregimos, y este es el del 20%. Este es parcial, pero yo lo llamo momento evaluativo 2, ¿cierto? El segundo momento evaluativo corresponde al 20% y debe concentrarse en el mapeo del modelo entidad-relación, llegar al modelo relacional lógico a través de las reglas de traducción, ¿cierto? Y
Esas reglas de traducción, ¿quién me las va a dar? La normalización de las tablas. Listo. ¿Qué tenemos? La metodología. Ojo pues a lo que hay que hacer en este taller. Vamos a tomar el modelo entidad-relación de cada proyecto, el que le tocó a cada uno de ustedes, el que está en el Excel. Entonces, venga, permítame un momentico que aquí es mejor ir mostrando porque este video, por lo que veo, se lo van a ver como 30 personas, aparte de las 50 y piola que están acá. Permítame un segundito, que hoy amanecí sin RAM. Listo, entonces por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí están las temáticas, ¿cierto? Entonces, gestión de inventarios en una tienda minorista, registro de productos, proveedores, ya me hicieron cada uno sus enunciados y cada uno me hizo su modelo de entidad relación. Ahora, ¿qué van a hacer? Le vamos a llevar a las tablas mínimamente 5 datos. Yo quiero ver la estructura de cada tabla con 5 datos. Y quiero ver esas tablas en tercera norma formal o forma normal, dependiendo de la bibliografía. ¿Cierto? Ojo con lo que les voy a decir. Esa parte de mostrar normalizado es obligatoria. No es, profe, ya normalizamos, no. Muéstrenme el diseño de las tablas normalizadas. Profe, es que sabe que a nosotros nos quedaron como, pucha, como 30 tablas, no. No diseñé ninguna, no diseñé ninguna de los temas para que tengan tanta tabla. Los temas están saliendo 8, máximo 10 tablas. Puede haber uno con un poquitico más de tablas y otras con un poquitico menos de tablas, ¿cierto? Pero la gran mayoría están por ahí entre 8 y 10, para que lo tengan presente. Muy bien. Profe, es que a mí, ¿sabes qué? Me asustaste porque no me salieron sino 5. Hay que mirar a ver cómo le quedó el modelo. Cuando empiece a normalizar, se va a dar cuenta si son 5 o no. Entonces, cogemos esas tablas, les metimos unos 5 datos para simular carga inicial de datos. No es que me digan, no, profe, tarán, ya quedó normalizada. No, muéstrenme el proceso de normalización. Sí, profe, inmediatamente el modelo de entidad-relación como nos quedó al principio, nos quedó de esta manera. Y incluso había datos multivalorados dentro de una misma, hay varios datos multivalorados dentro de una misma columna, entre otros, entre otros. Normalizamos y nos quedó normalizado de esta manera. Y finalmente, debemos hacer el diagrama del modelo lógico, donde se puedan visualizar las relaciones y las tablas que soportan las relaciones. Estas ya deben contener su clave primaria y sus claves foráneas. No necesito todavía ni valores unique, ni necesito todavía valores nulos para que lo tengan presente. Eso se van a dar cuenta de lo que estoy hablando un poquito más adelante. Les doy un ejemplo de cómo quiero que me muestren al final el modelo lógico de la base de datos. Ya ustedes tienen el 50%. Falta normalizar y pasarlo a esto. Entonces, miren, tengo una tabla que se llama matrículas, ¿cierto? Tengo una tabla que se llama, bueno, matrículas tiene ID matrícula de tipo entero. Todavía no se metan o sí, de una vez ya, con el tipo de dato. Ustedes van a consultar el modelo lógico. De una vez se meten con el tipo de dato, ID matrícula, que va a ser un entero, un ID alumno, que ya es foreign key, que va a ser de tipo integer, el grado, que va a ser un varchar, y la fecha, que va a ser un data time o un date, ¿cierto? Muy bien. La matrícula inscribe alumnos. Entonces los alumnos tienen un ID de alumno, una foreign key de persona, profe, y una carrera y una facultad. Ya. ¿Por qué tienen una foreign key con persona? Porque es que la clave, la tabla persona, recuerden que se puede especializar y la tabla persona tiene docentes también. El docente tiene su propia primary key, pero tiene una foreign key con personas, que se está relacionada con personas. Tiene una relación con la tabla cursos, que el docente dicta cursos. Tiene una foreign key, una primary key del curso, una foreign key del docente y un dato unique, que es el nombre del curso, pero en este caso no necesito todavía nada unique. Y las horas. Y el curso tiene estudiantes, ¿cierto? Entonces esos estudiantes que son alumnos y esos cursos se relacionan en una tabla de relación muchos a muchos
en donde está Primary Key, Foreign Key, ID curso. Y Primary Key, Foreign Key, ID alumno. Ah, fue madre, profe. Y un null, que es la nota, que puede ser nulo, pero no necesito esos campos ni N ni U's para que lo tengan determinado. Para que tengan una idea de qué estoy hablando. Profe, que es un valor unique. Pues como su nombre lo dice, es un valor único que no se debe repetir. No se debe. Que no se pueda hacer otra cosa, pero no se debe dentro del diseño mío. Ah, ok, yo tengo un curso que se llama Bases de Datos 1 para Ingeniería de Sistemas e Informática y carreras e ingenierías afines. Entonces, dentro de la universidad no puede haber otro bases de datos 1, ¿sí? Ah, profe, y entonces, no lo debe haber. Tengo fundamentos de programación para todas las carreras. Tengo sistemas operativos para todas las carreras. Redes y telecomunicaciones. Ah, ok, para que lo tengamos presente. Un valor unique, un root. Mírenlo allá en la tabla persona. El valor del root, registro único tributario, no tiene repitencia. Y, por ejemplo, aquí una N, esto quiere decir que este señor podrá admitir valores null, ¿cierto? Cuando las relaciones lo ameriten. Muy bien. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? A que ustedes cogen lo que tienen, le simulan datos, lo normalizan y finalizan con ese modelo que les acabo de mostrar. Las tres cosas las tengo que ver en un trabajo escrito que va con las siguientes condiciones de entrega. Ojo, les dije la primera vez, el taller deberá ser presentado en este mismo formato, ¿cierto? Muchas personas no lo han hecho. Entonces, a esas personas les he dado una notica un poquito menos, porque hay que aprender a seguir instrucciones. Ahora las condiciones de este taller, el desarrollo del taller deberá ser ejecutado en un archivo con normas APA. ¿Por qué, profe? Porque se están formando profesionalmente. Si no me viene con normas APA, le empiezo a rebajar. Ah, profe, pero usted sí es chuchita. Entonces, cuando se vayan a graduar, les van a exigir esto y ustedes no se van a dar cuenta. El viernes evalué 4 proyectos de grado, de pregrado. Los pelados mal, perdidísimos, mal en metodología. ¿Por qué? Porque nunca les dieron metodología. Y hubo uno que de hecho reprobado, así con toda la reprobación habida y por haber, y los pelados súper mal genio conmigo. Yo les digo, no, yo a usted no los voy a dejar graduar si ni siquiera saben hacer un objetivo específico, ¿cierto? Hay que trabajarle un poquito la metodología. Muy bien. Renombrar el archivo como me lo vayan a mandar, lo tienen que mandar solución, momento evaluativo, esto es momento evaluativo. Esto es momento evaluativo. 2, desarrollo de bases de datos 1. La solución deberá ser enviada a más tardar a las 11:55 del 6 de diciembre de 2024. ¿Sí? Se deberá enviar mediante la plataforma Moodle UN Virtual. Ya está habilitado el espacio desde hoy. Lo debe montar un solo integrante del equipo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, inquietud o aclaración? ¿O estamos? Estamos, listo. Ya les voy a montar al Drive, ya mismo les voy a montar al Drive, entonces la presentación y una vez me indexe la grabación, que voy a hacerlo ahorita mismo para que les quede completico, les voy a hacer todo. Pero quiero que vean acá de una vez también que en base de datos, acá, miren que ya está habilitado entrega del momento evaluativo número 2. Está habilitado desde hoy hasta el 6 de diciembre a las 23:55. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una buena semana. Recuerden que estos trabajos son en equipo. Son en equipo. Y ya tuve la primera queja maluca en los entregables de la vez pasada. Profe, es que muy conchudos, no trajo nadie, solamente lo hice yo. Entonces le dije al estudiante, vamos a darles una última oportunidad, si no, entonces desagregamos. Listo. Muy juiciosos, cuídense mucho, Dios los bendiga, pasen una buena semana. No hay clase el miércoles, se van a dedicar solamente a esto, listo, para que lo tengan presente. Y nos volvemos a ver el próximo lunes
9 de diciembre con los demás. Cuénteme, José. Buenas tardes, profe. No, Profe, no, no, no no, tú. Es que mi hijo se llama José, el mismo llegó. No, no. Dime, José. qué pena, qué pena. No, Profe, digamos, nosotros en el MER que construimos, pues nosotros le metimos muchos atributos, nos van a salir muchas tablas y también tenemos algo de circularidad. Aparte, no tenemos ninguna relación muchos a muchos. O sea, deberíamos como replantear un poco no, el no MER, necesariamente. digamos, que ¿Saben tenemos. dónde sí necesitamos replantear en el tema de la circularidad? ¿Con qué? Muchas veces una tercera tabla me elimina tanta circularidad. ¿Sí? Porque, como les dije, profe, definitivamente la tenemos que tener la circularidad. Entonces, a veces para como desagregar tanta circularidad, yo genero una tercera tabla. Pero no necesariamente tienen que mirar a ver si cambian la estructura o algo. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Jofre, Profe, qué pena, no tiene que ver mucho con la clase de bases de datos, sino con la de sistemas operativos. ok. Que sí va a haber clase esta tarde. No, recuerden que están en momento evaluativo. Ustedes están en momento evaluativo, hay clase el miércoles. Listo, listo, muchas Listo. gracias. Igual yo ahorita lo aviso. Vale, Listo, pues. gracias. Cuídense mucho. Un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Buenas tardes.